Buenos días, jóvenes señoritas, nuevamente encontrándonos para avanzar un nuevo tema, sobre todo es una nueva unidad, y esta unidad que nos dice viviendo bien en armonía con la naturaleza. En este tema vamos a ver primeramente que nosotros somos seres humanos que debíamos vivir bien con la naturaleza. El tema en sí es cómo se busca la armonía con la naturaleza, cómo buscamos esa armonía con la naturaleza. Cuidar la naturaleza nos hace más humanos. El ser humano debe considerarse un hijo de Dios, por lo tanto es parte de la creación y su fin debía ser cuidar y mantener el equilibrio con la naturaleza. La armonía con la naturaleza forma parte de la buena vida para el hombre. Entonces aquí tenemos que saber qué es lo que entendemos por vivir bien y qué es lo que entendemos por vivir mejor. Entonces vamos a ir viendo qué es vivir bien. Para tener una armonía con la naturaleza, se debe tomar en cuenta 3 pasos, ¿sí? Entonces, esta armonía significa que estar en equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Primero sería priorizar la vida. ¿En qué consiste priorizar la vida? Es vivir bien, es buscar la vivencia en comunidad, donde todos los integrantes tengan de todo y se preocupen por todos. O sea, aquí se desecha lo que es mucho el individualismo, sino es verdad que si nosotros compartimos algo, tendríamos que pensar en todos los que nos rodean alrededor, que están a nuestro contorno. Sin embargo, muchos de nosotros no priorizamos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el segundo es llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos, vivir bien es buscar el consenso entre todos, lo que implica que aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar, se llegue a un punto neutral en el que todos coincidan y no se provoquen conflictos, donde todos realmente puedan satisfacer las necesidades básicas que tengan. Entonces son acuerdos a los cuales se debe llegar. Decir, bueno, esto nos conviene para toda la comunidad, no solamente para unos cuantos, sino para todos. Y eso es vivir bien, tener en consenso todo. A muchos no sabemos escuchar esto porque no nos conviene o porque tenemos ambiciones mucho más grandes de querer acaparar o obtener mucho más cosas, beneficios propios, entonces no queremos entrar en acuerdos, ¿no? Tenemos otros, respetar las diferencias. Vivir bien es respetar al otro, saber escuchar a todo lo que él desea hablar. Entonces, a todo el que desea hablar tenemos que saberlos escuchar sin discriminación de algún tipo o sometimiento. A veces nosotros por querer obtener algo, tú vas a decir esto y el otro aquello y le empiezas a sacar, ¿para qué? Para que solamente convenzamos a unos cuantos, aunque realmente tú lo dices porque tienes que apoyar a tu amigo o porque quieres que ellos estén mejor que los demás. Entonces, ahí, ¿no? Y sobre todo en este de las diferencias se postula el respeto, ya que aunque cada cultura o región tiene forma diferente de pensar, para vivir en armonía es necesario respetar esas diferencias. Entonces, si hay comunidades en las cuales no nos conviene por eso entrar en consensos para ver cómo podríamos mejorar esto para que no afecte a algunos nomás, sino que todos tendrían que ser beneficiados de la misma manera. A veces nosotros vemos que fácilmente podemos inclinarnos por algunos porque vemos que nos conviene, porque yo voy a sacar mejor rédito en este sentido que aceptando que todos seamos iguales. Sin embargo, eso nos tiene que llevar a la reflexión para ver que cuando todos están de acuerdo, no hay conflictos, no tenemos peleas, sino que más bien todos llegamos a vivir, como se dice, bien. Sin embargo, para lograr esa armonía entre el ser humano y la madre naturaleza, sabemos que tenemos que reconocer que la madre tiene derechos.
los cuales deben estar al mismo nivel que los derechos de los seres humanos. Así como nosotros tenemos derechos, pues la Madre Tierra también tiene derechos. Y ahí en la imagen que les he puesto dice, sé la voz de la Madre Tierra, di sí a los derechos de la naturaleza. Entonces muchos de nosotros a veces no conocemos los derechos que tiene, ¿no? Y la Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes. O sea, así como la Madre Tierra tiene derechos, nosotros también. Derecho a la vida y existir, así como el ser humano tiene el derecho a una vida y existir, también la naturaleza tiene ese derecho a vivir y existir. Porque si se acaba la naturaleza, el mundo, nos acabamos nosotros. Entonces tenemos que relacionar esto. Derecho a ser respetada, así como yo como ser humano necesito, merezco respeto y también tengo que dar respeto a los que me rodean, la naturaleza también tiene que ser respetada. Respetada en el sentido de que los ciclos deberíamos respetarlos, ¿no? Los ciclos que tiene. Eh, saber que tiene una forma, tenemos que tener la forma de cuidarla. Entonces, de esa manera es ser respetada, ¿no? Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. Esto significa de que muchas veces podemos decir que alteramos el curso de, por ejemplo, de los ríos o de hacemos que las cosas sean más pequeñas, sabiendo que eran más, los bosques también, digamos, que eran extensiones grandes, pero a nosotros no nos conviene y empezamos a sacarlas. Entonces, ella tiene la capacidad también de ser respetada, ¿no? Y, y nosotros no tenemos el derecho de alterar. Sin embargo, alteramos mucho, ¿verdad? Tiene derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados. Así como nosotros tenemos una identidad íntegra, también la Tierra tiene una identidad. Entonces, ahí los animales, los árboles tienen también el derecho a la vida, el derecho a estar bien, y nosotros a veces alteramos ese ciclo que tiene. Derecho al agua como fuente de vida. Así como nuestro organismo tiene el 70%, un poco más de agua, y necesitamos agua para vivir, porque vemos en otros países que no hay agua y la gente está muriendo de hambre, de sed, y como el cuerpo, o sea, nuestra piel se va secando, es igual con las plantas que también se pueden secar, se mueren por falta de agua. Entonces tenemos todos el derecho al agua, que es una fuente de vida. Nosotros generalmente debemos consumir 8 vasos de agua al día. Y si vemos realmente que a veces que con el tiempo ya no van a poder tomar y van a tomar medio vaso o trabajar para que les paguen con agua, entonces tenemos que pensar que tenemos que cuidar lo que es el líquido vital de la vida, que es el agua. Derecho al aire puro y limpio. Así como nosotros tenemos derecho a respirar aire puro y estar bien, entonces también los árboles tienen, la naturaleza tiene ese derecho también a tener un aire limpio. Sin embargo, nosotros eh, con todos los materiales que ponemos tóxicos, también contaminamos el medio ambiente y también eso afecta a la naturaleza. Afecta y entonces los árboles ya no están igual, las frutas ya no son lo mismo, entonces afecta a todo, ¿verdad? Tenemos derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radiactivos. El ser humano, por querer vivir mejor, realmente a veces comete mucha contaminación, ¿no? Comete errores que eso contamina al medio ambiente y es a veces para ese beneficio solamente para unos cuantos y no para todos. Entonces la mayoría es afectada con esta contaminación y ahí vienen las enfermedades y todo. Entonces tenemos que cuidar eso. Hay el derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable. Sabemos que se han ido, a veces hay leyes que se aprueban
para que los alimentos sean transgénicos y entonces eso sí nos va a afectar inclusive a nuestra salud de nosotros mismos. Vamos a estar enfermos y no pudiendo pues estar bien. Por consiguiente, no debemos alterar, pero a veces porque la población es muy grande, porque no alcanza o porque más rápido queremos que crezcan las cosas o los productos sean mucho más, más grandes, digamos así, en el tamaño, pero en su riqueza de ser un alimento bueno para tu organismo no va a poder ser. Entonces, muchas de estas cosas nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos afectando con toda nuestra forma de vida, que aparente decimos vivir mejor, pero el vivir bien es estar en armonía y en equilibrio. El vivir mejor es, pues, puedes obtener las cosas materiales para vivir, bueno, estás viviendo bien, mejor, ¿no? Tienes de todo, pero a veces ni siquiera puedes utilizarla, eso no te sirve para nada. Sin embargo, el vivir en armonía es que tú te sientas contigo mismo, estés bien con los demás y tu relación también con Dios sea la misma, sea igual de tranquilidad, de armonía, de paz y al mismo tiempo va a poder ser con la naturaleza. Y si tú cuidas el lugar, de hecho estás cuidando para las generaciones posteriores también. Entonces, nosotros tenemos que llegar a tener conciencia de lo que estamos haciendo, respetar. Entonces, nos tenemos que dar una tarea, ¿no? La tarea puede ser aprender a reciclar, que yo cuide una planta, que la riegue, que no las haga caer, que si los árboles sí, pero limpiarlos, porque las mismas hojas que caen de los árboles también nos sirven para abono. Entonces, tantas cosas que podemos realmente realizar como seres humanos para mejorar y cuidar esta casa. Sabemos que Dios nos las ha entregado así para que podamos cuidarla, para que podamos alimentarnos. Nos ha dado los árboles frutales, la tierra, las semillas para poder alimentarnos. Pero si no la cuidamos, de hecho vamos a perder y nosotros somos los afectados. De ahí vienen las enfermedades. Y después vemos que el hombre por querer buscar curas también va investigando y va destruyendo muchas cosas. Y tenemos que dar gracias ahora, por lo menos, a este virus que le tenemos miedo todos, pero que nos está teniendo en nuestras casas y pues y la naturaleza está volviendo, digamos, a renacer, y el aire está más limpio y eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor salud. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a hacer conciencia de que tenemos que respetarnos, respetar a la naturaleza y dar gracias a Dios sobre todo porque todo esto que Él nos ha dado, que es un regalo, nos tiene que dar, que tenemos que de alguna manera retribuir a Dios con ese agradecimiento de que Él nos ha dado esto y tenemos que cuidarla. Entonces, chicos, de eso es que nosotros tenemos que tener más conciencia de lo que vamos haciendo. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos algo que tenemos que haga daño a unos cuantos, hace daño en general a todos. Porque esta casa es de todos, esa es la casa grande, como se dice el mundo. Y esto tenemos que cuidarla. Entonces, chicos, vayamos teniendo conciencia de lo que hacemos y comprender que realmente todo daño que hacemos aparentemente pequeñito, que solamente va a afectar a unos cuantos y no a todos, en el fondo sí va a afectar a todos. Entonces tenemos que pensar en las generaciones que vengan después, que tenemos que dejar algo. No veremos nosotros, pero los que vienen, esos niños, y ustedes cuando sean más jóvenes se casarán, tendrán hijos, sus nietos, y eso ya no van a ver de repente ustedes, pero ellos van a vivir. Entonces tenemos que empezar a pensar que esta casa no es solamente nuestra, sino de los que vienen también. Eso sería el tema, jóvenes. Esperemos de que se haya podido entender todo y puedan después para encontrarnos, tengan preguntas para poder
sacarles de duda. Muchas gracias.